A ver, la evolución, si querés, o el desarrollo de las extremas derechas en Europa, en particular en Alemania, que es el caso que conozco, en relación a lo que eran en los 80 y los 90, digamos, es un proceso, si querés, multifacético, ¿no? Es decir, que tiene bastantes aristas sobre la cual abordarse, ¿no? Yo, digamos, en principio te hablaría de tres elementos, ¿no? El contenido del discurso, la forma de ese discurso, pero también, y lo que me parece que es fundamental para encontrar las diferencias, el contexto en el cual ese discurso se va desarrollando. En principio, respecto del contenido, bueno, eh, en, en una primera mirada se parecen bastante los discursos de antaño con los actuales en su intención de captar al votante descontento, es decir, al votante que no vota un partido mayoritario. Lo que pasa que en los 80, si querés, había un discurso mucho más radicalizado en términos de lo que serían las variables que identifican un eje de izquierda a derecha. Digamos, el discurso era claramente identificable con una propuesta derechista y, digamos, se orientaba mucho a una población en particular, a un target, si querés, en particular, con una forma, y acá viene esa segunda dimensión, muy clara, con simbolismos muy claros, propios de la derecha, propios, digamos, de un partido político que de ninguna forma podía ser votado por alguien de izquierda. En el caso de los actuales, de estos partidos políticos perdón, como Alternativa para Alemania, o como el Front Nacional, o como Wilders en Holanda, o como la Liga Nord en Italia, y podría seguir nombrándote casi todos los países de Occidente Europeo, la diferencia es que ellos logran romper con el eje izquierda-derecha a partir de su discurso. Es decir, si bien el discurso sigue teniendo obviamente los rasgos típicos de un partido de ultraderecha, tienen esa capacidad de aplicar frames o aplicar, si querés, encuadres o formas de manifestar determinados issues o temas que ubican a ese discurso en una situación diferente que ya no encaja más con el famoso eje izquierda-derecha, sino que tal vez habría que ubicarlos en otro eje diferente. Nosotros en nuestro libro, en Factor AFT, tomamos como punto fundamental para entender esta transversalidad del discurso de Alternativa para Alemania, de este partido de ultraderecha, el eje dentro-fuera, es decir, la capacidad que tiene ese partido para elaborar un relato político en el cual se ubique a la gente en dos lugares. En el lugar del que está fuera de la sociedad, el que se siente marginado, el que se siente excluido, el que se siente perdedor de la globalización, por ejemplo, o de otros, digamos, desarrollos político-económicos, y el que está dentro de, digamos, la vida que todo el mundo quiere tener. En esa diferenciación, digamos, es muy fácil establecerla al mismo tiempo esta idea de, bueno, estamos nosotros y están ellos. Entonces vos, ¿de qué lado estás? Algo bastante maniqueo, pero muy eficiente en términos de comunicación política. A esto se le suma, y ya había dicho algo antes, pero insisto ahora, una forma de elaborar el discurso, una forma también de escenificarlo, mucho más moderna, mucho más alejada de esta idea, si querés, del cabeza rapada, digamos, de esta mayoría de hombres intentando, digamos, fortalecer, si querés, una mirada masculina, ¿no?, de la sociedad, del país, el nacionalismo, etcétera. Y aquí partidos como Alternativa para Alemania lo escenifican de otra forma, ¿no?, con mujeres en las primeras filas, con, digamos, una orientación más fuerte a, por ejemplo, defender valores como el de la familia, pero desde una perspectiva, si querés, ya maternal, ¿no?, de cuidar a la familia. Algo que, digamos, las otras derechas tal vez lo planteaban en los 80, hasta en los 90, incluso un poco como esta cuestión más, si querés, de potencia del hombre de cuidar a su familia, ¿no? Esto sería una mirada un poco más light, si querés, en algún punto. Pero creo que el elemento fundamental, y acá es donde me parece que cambia radicalmente la situación, especialmente en Alemania, es que aparece un contexto especial que tiene que ver con la aparición o, digamos, la expansión del uso de las redes sociales, que le generan un espacio público, si querés, virtual, a opciones políticas que hasta este momento hubiesen sido calificadas como opciones políticas marginales,
opciones políticas condenables por la mayoría de la sociedad y por consiguiente también condenadas en el espacio público y a partir de ese castigo social es que se podría decir que partidos políticos de este corte ultraderechista en Alemania en los años 80, como Republicana, como DFU y como otros que te podía nombrar, han fracasado. En los 90 también Republicana ha fracasado, digamos, en el hecho de sostenerse en el tiempo. Si bien han tenido un pequeño éxito electoral, no han logrado sostenerse en el tiempo. Esto es lo que ha logrado sí el Partido Alternativo para Alemania, que en solo 4 años ha ingresado al Bundestag, ha duplicado su caudal electoral, lo votaron 4 millones de personas. Estamos hablando de un partido con una potencia y con una perspectiva mucho más amplia. E insisto, esto lo ha logrado a partir de esta capacidad de utilizar eficientemente las redes sociales y este nuevo espacio público virtual. ¿Cómo lo hacen y por qué esto es tan relevante? Porque lo que hacen estas redes es aprovechar el anonimato. Aprovechar el anonimato y a partir de ahí crear una masa crítica a favor de un pensamiento determinado, una forma de interpretar las cuestiones que se hubiesen cortado mucho más temprano en el tiempo si no hubiesen existido estas situaciones de anonimato virtual y se hubiese generado, digamos, filtro, eh, este filtro, digamos, que en otras épocas era normal del control social, ¿no? A decir determinadas cosas. Decir que el extranjero es el problema, decir que el problema de Alemania es que llegan muchos refugiados, decir que se está dando una inmigración de pueblos que vienen a invadir y que a Alemania y que van a conquistar la forma de vida y va a cambiar la cultura, etcétera, etcétera. Esas eran todas cosas muy relacionadas al nacionalsocialismo y que no se podían decir en público. A partir de ahora esto se empieza a decir y cuando se logra esta masa crítica y se retroalimenta entre sí en las diferentes plataformas de las redes sociales, genera una sensación de que hay un acuerdo y un consenso social y que se puede romper esta barrera de lo políticamente correcto. Y esto es lo que han hecho estos partidos y creo que es la gran diferencia entre los partidos actuales de ultraderecha o de extrema derecha y los partidos de hace 2 décadas de ultraderecha, en que tuvieron la inteligencia y la capacidad desde el punto de vista de la comunicación política de correr los límites de lo políticamente correcto y de calificar a los anteriores límites de lo políticamente correcto como una estrategia de los partidos tradicionales de no querer decir la verdad y de no querer referirse a los problemas de los ciudadanos de a pie, digamos. Esto es más o menos el resumen de cuáles serían estas diferencias entre estas a partir de estos distintos años, ¿no? A ver, mirá, una cosa es importante. Es cierto lo que vos decís, este dentro-fuera se refiere justamente a situaciones más vulnerables, más precarias, pero como escribimos en nuestro libro, en el Factor AFT, la construcción de los públicos y en conclusión del electorado de Alternativa para Alemania es más compleja, porque no solamente incluye a este grupo, a este listado que vos me decís, sino que también incluye a gente que no necesariamente le va mal en su vida, en términos económicos. Incluso te diría en términos de lograr sus objetivos en otros ámbitos de la vida. Lo que pasa es que, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con este futuro peor y con el cual coincido. Alternativa para Alemania es capaz de desarrollar un frame que nosotros denominamos master frame, es decir, un encuadre maestro debajo del cual, que sirve como paraguas y debajo del cual se ubican el resto de, digamos, los argumentos y los frames que utilizan para los temas en particular. Y este master frame nosotros lo denominamos el frame de la amenaza latente. Una amenaza latente que como significante se lo podría calificar de vacío, porque uno puede ubicar dentro de esa amenaza cualquier cuestión que uno crea que se sienta amenazada. Y ahí es donde entra esta capacidad que tienen para captar gente de manera transversal, ya sea en el eje izquierda-derecha, como de manera transversal también en lo que sería el eje socioeconómico, es decir, clase baja, clase media e incluso clase alta. En este sentido, el de clase alta, por ejemplo, no tiene un problema
económico de subsistencia. Es decir, su problema, su decepción con la política tradicional, sus miedos, no tienen que ver con voy a perder el trabajo o perdí el trabajo y no tengo con qué vivir o no tengo, no tengo con qué darme determinados gustos. No, muy por el contrario, todo eso lo tiene. Lo que tiene es miedo a perderlo. Y lo que tiene miedo a perder tiene mucho más que ver con lo simbólico. Es decir, cuando yo te mencionaba antes esta cuestión de la identidad nacional alemana y de quiénes somos y de qué vamos a hacer, tiene mucho que ver con esta capacidad de alternativa para Alemania y te diría con esta incompetencia del resto de los partidos políticos, los tradicionales, de poder establecer el debate sobre la identidad nacional. Alternativa para Alemania y, define, digamos, un alemán, digamos, un ciudadano alemán con determinadas características, totalmente, digamos, adaptado a sus intereses y a su discurso político, ahí sí, de extrema derecha, está clarísimo, en el cual no encaja una, digamos, situación migratoria que es la que actualmente vive Alemania, es decir, una situación en la cual el 25% de la población en Berlín, por ejemplo, es extranjera, ¿no? No así en el resto de Alemania. Por ejemplo, el 5% de la población es musulmana. Entonces ahí uno se pone a pensar qué significa esto para la cabeza de un alemán que solamente está recibiendo este input respecto de la discusión sobre la identidad alemana. Y en ese sentido es que este partido logra, digamos, un caudal electoral transversal desde variadas perspectivas, te diría. Y por eso no se lo puede solamente, digamos, encajonar como un partido capaz de obtener los votos de un grupo determinado, sino que lo que ha logrado es desarrollar un mensaje madre que sirve para, digamos, articular diferentes mensajes segmentados, manteniendo la coherencia y aprovechando, sí, un elemento que te podría decir que comparten todos estos grupos sociales diferenciados e ideológicamente diferenciados, que es el tema del descontento. Y ahí, digamos, de ahí viene uno de los títulos de nuestro libro, que lo denominamos los maestros de manejar el descontento social digamos, esta decepción social, específicamente con la política tradicional, ¿no? Como, digamos, definida de manera muy general. Mira, el discurso de AfD incorpora ambas patas que mencionás. El discurso anti-establishment en general, apuntando contra la política y apuntando contra los poderes económicos. Por eso también se genera, si querés, un clivaje raro que podría ser hasta de alguna forma comparable, si querés, con el discurso de la izquierda, ¿no? De la izquierda más contestataria, que está también criticando a la política tradicional y a los poderes económicos, ¿no? Más fuertes, los conglomerados económicos potentes, etcétera. Te recomiendo que entres a mi blog eleccionesenalemania.com y busques el video, el spot publicitario de AfD del año 2013, es decir, con el que AfD empieza la carrera política y con el cual casi entra al Parlamento ya hace 4 años, quedó a 3 décimas de ingresar. En ese video ves cómo el partido en un principio tenía un perfil mucho más eurófobo que el actual, que hoy lo sigue teniendo, pero quiero decir, no es primordial, eso ha quedado, si querés, en algún plano secundario, pero en ese momento era el partido euroescéptico por excelencia, el único que había en Alemania. Eso también digamos, de eso también sacaron provecho, porque el que quería votar protestando contra la Unión Europea no tenía ninguna opción política que lo hiciese, salvo alguna parte de la izquierda, insisto, de Die Linke en Alemania, pero el resto ninguno. Había un consenso muy amplio a favor de la Unión Europea. Ahora eso ha cambiado, ¿eh? El Partido Liberal tiene un discurso distinto respecto a la Unión Europea, Die Linke también. Bueno, pero eso es aparte, entre paréntesis. En ese spot que podés encontrar ahí en mi blog, vos podés ver cómo eh, ese partido, digamos, no solamente habla un poquito de la inmigración y la crítica a la Unión Europea, la crítica a la burocracia de Bruselas o a los burócratas de Bruselas, la crítica a los políticos, etcétera, que no solucionan determinados problemas, y también
estamos hablando de 2013, ¿no? Y también la crítica a los grandes bancos y empresas que se salvaron o que salvaron sus cuentas a partir de las paquetes de rescate de los estados nacionales, que, bueno, ellos justamente lo emparentan directamente con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Logrando así una suerte de mezcla entre un discurso, si querés, más liberal, digamos, de libertades individuales y del dinero de cada uno, y, digamos, una crítica al tema de los impuestos, y al mismo tiempo un discurso contestatario, anti-establishment, ¿no? Muy crítico de los poderes fácticos, si querés, económicos en este caso, que se aprovechan de los estados nacionales y, digamos, que los utilizan para salvar, digamos, las cuestiones ahí que en ese momento, en 2013, no sé si te acordás, era el tema del rescate de los bancos por la gran crisis de 2010, 2009, 2010, etcétera. Bueno, a ver, con respecto a la pregunta sobre el tipo de poder económico, está claro que desde su discurso ultranacionalista nunca se pondrían a hablar en contra de empresas alemanas, al menos si están etiquetadas como tales, no lo harían, ¿no? Y en general, si te pones a buscar en profundidad las definiciones del discurso político de Alternativa para Alemania, en general son bastante flexibles para obviamente sacar el mayor provecho a esta transversalidad que te mencionaba, ¿no? Para lograrlo, digamos, excluir a la menor cantidad de gente posible, siempre dentro del marco de un discurso ultraderechista, ultranacionalista, etcétera. En ese sentido, digamos, te respondería en principio que se referían a los poderes internacionales de bancos, en particular, bancos, que aprovechan, digamos, se aprovechan, mejor dicho, del contribuyente alemán que paga sus impuestos de buena fe y que, bueno, no se utiliza ese dinero para, por ejemplo, invertir en escuelas, etcétera, etcétera. Y, bueno, ahí viene un discurso muy reduccionista de la realidad y del uso de la recaudación pública, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, ya, digamos, yendo un poco más a la actualidad, eh, de mi punto de vista, Alternativa para Alemania se beneficiaría de unas nuevas elecciones en particular, pero ya se está beneficiando obviamente de esta situación, ¿no? Porque esta situación, digamos, está demostrando que, o al menos así es como lo definen, están demostrando que, perdón, voy a contestarte la pregunta última en otro audio. Bueno, con respecto a la situación actual, de las posibilidades de que haya en Alemania nuevas elecciones, ya que no se pudo conformar gobierno en este periodo, ¿no? Se iba a dar un tripartito, pero en realidad, bueno, no llegaron a buen puerto las negociaciones, los liberales se levantaron de la mesa y ahora hay que discutir todo de vuelta. Las posibilidades de nuevas elecciones son bueno, son altas. Y Alternativa para Alemania se beneficia de esto, ¿no? Se beneficia ya de la situación actual, que las negociaciones no hayan triunfado, que no se haya formado un gobierno, que los partidos políticos tradicionales, al menos tres, o mejor dicho, cuatro de ellos no se pusieron de acuerdo. Digo cuatro porque la Unión Conservadora está conformada por el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, y por el partido hermano que tienen en Baviera, la Unión Social Cristiana. En este sentido, digamos, Alternativa para Alemania se beneficia de que los partidos políticos que no responden al mandato de la gente y digamos que están más, según como ellos lo definen, más interesados en lograr sus fines o sus intereses políticos egoístas, entre comillas, antes que el bien común, en ese sentido. Igualmente, si hay nuevas elecciones o si no hay, porque el Partido Socialdemócrata decide hacer sí una coalición con Merkel, algo que no querían hacer, pero tal vez ahora sí van a hacer, de todas las formas se beneficiarían, ¿no? Si hay una gran coalición en ese escenario, podrían legitimar su discurso de que terminan siendo lo mismo, de que hacen un cartel partidario los partidos mayoritarios y no responden a las necesidades de la población o a los problemas de la población, que, digamos, solamente se ocupan de ocupar puestos, digamos, y no de hacer política para la gente, etcétera. Bueno, todo esto es un discurso eh, muy reduccionista en ese sentido. Y también si hay nuevas elecciones se podría beneficiar, por un lado, por lo que te decía de
aprovechar esta situación en que la política ha fallado, la política tradicional, pero también en particular, digamos, en el plano interno, se quitarían un problema de encima porque podrían limpiarse, entre comillas, limpiar de sus filas a una serie de diputados, que son 4 o 5, pero una de ellas es la ex jefa del partido, que se han separado del partido, que han formado un nuevo partido, el Partido Azul se llama, y digamos, si hay nuevas elecciones se diluye el Parlamento y todos los que ganaron su banca la pierden automáticamente y se tienen que volver a postular. En ese sentido, esta mujer no va a poder postularse por el Partido Alternativa para Alemania, sino que lo tendría que hacer por su partido recién nacido, con lo cual tendría graves dificultades para lograr entrar, para lograr que su lista, digamos, tenga los votos suficientes para que entren los primeros lugares de ella, y en ese sentido lo que podría lograr Alternativa para Alemania es de alguna forma limpiar a los díscolos o ponerlos, disciplinarlos, ¿no? Porque bueno, si no haces lo que yo te digo, obviamente perdés tu lugar en la lista, ¿no? Eso digamos en términos, si querés, de lo más coyuntural actual. Y bueno, para terminar, ¿no? Alternativa para Alemania lo que tiene por delante, y digamos, si querés, ampliándolo al resto de las ultraderechas, de las extremas derechas de Europa, es una capacidad enorme para capitalizar el descontento, especialmente el descontento con la política tradicional, y en ese sentido, en tanto y en cuanto los partidos políticos tradicionales no logren, digamos, establecer otro tipo de comunicación, otro tipo de contacto y otro tipo de definición de los problemas de la sociedad, de los problemas de determinados sectores, ¿no? Con mensajes segmentados, con mensajes más inteligentes y también con acciones políticas concretas, eh, va a ser bastante difícil que este fenómeno se termine. No digo que va a llegar al poder, no necesariamente, pero sí que estamos viendo un crecimiento, digamos, sostenido, no necesariamente grande, pero sostenido en el tiempo, en todos estos países, que digamos, lo que demuestran es, por un lado, una alarma para la población, digamos, para la clase política también, si querés, de que están haciendo las cosas mal, pero al mismo tiempo, si querés verlo desde el punto de vista positivo, es una alarma todavía. Esto quiere decir que se puede recuperar, que se puede cambiar. Y esto quiere decir también que hay mucha gente que si bien está descontenta y ahora está votando este partido, lo que está pidiendo en realidad es que se despierten, ¿no? Que cambien la forma, porque es en parte, no en su totalidad, pero en parte el voto de este partido, un voto de protesta, un voto de enojo con la clase política, y eso quiere decir que se está esperando una reacción. Si la reacción viene o no, bueno, habrá que esperar a los próximos años. En principio, estamos así y bueno, les agradezco mucho por llamarme, por hablar de estos temas. Son temas que tal vez parecen en principio lejanos a la vida argentina, pero cuando uno los empieza a analizar se da cuenta que la forma en que funciona, la dinámica que tiene este tipo de discusiones, se pueden también utilizar para reflexionar sobre la propia, ¿no? Y a partir de ahí generar conocimiento, generar análisis, generar, digamos, respuestas, si querés, de alguna forma creativas o innovadoras a problemas que tenemos de hace mucho tiempo. Insisto, les agradezco mucho, les mando un abrazo desde Alemania y espero que sigan bien. Es absolutamente eso que definís primero. Es un partido que aglutina demandas, o te diría hasta incluso, mejor definida, aglutina exigencias, exigencias de una población cansada, desilusionada, que ya no aguanta más, y elige un partido como este para expresar ese descontento, incluso muchos sabiendo lo que eso significa, ¿no? Desde el punto de vista discursivo y de lo que están legitimando con su voto, pero aún así lo hacen para demostrarle a los partidos políticos tradicionales que sí hay alternativa y que sí se pueden expresar en contra de ellos. En ese sentido, eh, es un partido que entendió eso, que entendió que su potencia está en el hecho de no tener posibilidades de formar gobierno, porque justamente lo que están haciendo es generar un colectivo heterogéneo, un electorado heterogéneo, digamos, que seguramente tenga muchas más diferencias que congruencia o que coincidencias, y como lo saben también lo defienden así. E incluso uno de los conflictos que se dan un poco meses antes de las elecciones, este año, fue con la ex jefa del partido que te nombré antes, Frauke Petry,
que renuncia al partido y se pelea porque ella quería una opción, digamos, de partido que pueda coalicionar eventualmente con el Partido Conservador. Y el resto del partido le dijo que no, que ellos estaban ahí para pelear contra esos partidos establecidos y no para entregar sus banderas y eventualmente, ante la posibilidad de formar gobierno, traicionar a su electorado, ¿no? Y ahí te queda clarísimo, más allá de que ahí había una disputa interna, política, etcétera, que ellos saben muy bien dónde está lo que les conviene y cómo actuar para beneficiarse de eso que les conviene.